Caleb Morgan me había gustado desde que éramos niños. Me llevaba a trepar árboles, pescar y jugar por todas partes. Me compraba cómics, novelas y consolas de videojuegos. Pero hacia Emma Lewis solo tenía palabras frías y duras críticas. Por ese favoritismo acepté gustosamente su confesión. Hasta que un día contesté por accidente una llamada que él quería hacer a Emma Lewis. Su tono estaba lleno de ternura y remordimiento. Lo siento, mamá. Solo cuando Emily Johnson esté atascada en el barro todos finalmente te verán. Yo soy Emily Johnson. Ese mismo día llamé a mi padre. Papá, he decidido que voy a estudiar en el extranjero. Si estás segura, entonces no te arrepientas, respondió. Al escuchar la voz de mi padre de nuevo, me sentí un poco aturdida. No nos llevábamos bien, pero él aún tuvo que criarme como heredera adecuada por el último deseo de mi madre. Por desgracia, yo no tenía disciplina, seguía a Caleb Morgan a todas partes, faltaba a clases, me escapaba y pasaba tiempo en cibercafés. Era buena en todo eso. La junta directiva siempre me criticaba, pero no me importaba en absoluto. Durante más de 10 años, Caleb Morgan significó demasiado para mí. Cuando descubrí accidentalmente que todo lo bueno que había hecho por mí en realidad era por Emma Lewis, mi primera reacción fue la incredulidad. Pero pronto mi padre arrojó sobre la mesa un montón de pruebas condenatorias. Cada vez que Caleb faltaba a clase y se desviaba una cuadra extra para comprar té con leche, era para Emma Lewis. Yo solo era un pensamiento secundario. Me llevaba a cibercafés diciendo que era para ayudarme a relajarme, pero en realidad era para desviarme del buen camino. Me dejaba faltar a clases para que los tutores que mi padre contrataba para mí quedaran libres para Emma Lewis. Había demasiadas pruebas, pero yo aún me negaba a creer que Caleb Morgan, el chico que siempre había estado a mi lado, pudiera hacerme eso. Pero ahora, al oírlo con mis propios oídos, la última pizca de esperanza en mi corazón se hizo trizas. Mi voz temblaba. Sin arrepentimientos. Me iré el próximo mes. Con solo un mes para el examen de ingreso a la universidad, Caleb Morgan probablemente sabía que yo no podría recuperarme, así que fue completamente indulgente conmigo. Puso su brazo sobre mi hombro y subió al podio del aula anunciando en voz alta: hoy es el cumpleaños de Emily Johnson, voy a invitar a todos a comer. La secundaria está llena de estrés, todos necesitaban un respiro. ¡Guau, qué dulce! Entre vítores, todos aceptaron venir. Miré hacia abajo y vi a Emma Lewis con la cabeza baja. Luego se levantó y salió corriendo. Caleb Morgan no se quedó mucho tiempo a mi lado. Después de dar la noticia, miró en la dirección en que se había ido Emma y salió. Lo seguí y pronto vi una figura alta acorralando a Emma Lewis. Caleb Morgan gruñó en voz baja, intentando contener su ira. ¿Por qué lo aceptaste? ¿No ves lo que siento por ti? Emma Lewis sollozó y luego rompió a llorar. Pero le confesaste a Emily Johnson y la tratas tan bien. Caleb Morgan golpeó la pared con el puño, intentando suavizar su tono. ¿No fuiste tú quien me pidió que le confesara? Dijiste que no te sentías segura de volver a la familia West. Dijiste que Emily Johnson era demasiado destacada y que nadie te notaba. Así que esperabas que ella cometiera errores para que la gente te viera mejor. Caleb estaba furioso ese día porque un chico le había dado una carta a Emma Lewis. Ella la aceptó por despecho. Ahí estaba la prueba, siempre estaba conmigo pero nunca se perdía nada sobre ella. Crecieron juntas, eran muy cercanas. Sí, amigos de la infancia inseparables por años. Pero a Caleb Morgan no parecía importarle. Hizo una pausa, con el rostro confundido por un segundo. Pero en el momento en que Emma Lewis estaba a punto de llorar de nuevo, habló rápido. ¿Y qué importa eso? Mucha gente envejece junta como extraños, mientras que otros se convierten en almas gemelas en un instante. El tiempo no significa nada. Sus apresuradas y apasionadas palabras envejecer juntos como extraños me golpearon como un martillo en el pecho. Esos eran mis 12 años. Tal vez ni siquiera Caleb Morgan se daba cuenta de lo distraído que estaba. El camarero lo llamó varias veces. ¿Cuándo empezamos?
La voz sobresaltó a varios compañeros, pero él ni se inmutó. La sorpresa que preparó estaba llena de fallos. Solo pude fingir que no lo notaba. Caleb Morgan volvió en sí y asintió incómodo. De repente, las luces se atenuaron y empezó la música. Una persona con un disfraz de dibujo animado empujó un carrito con un pastel. Encima del pastel de 3 pisos había una pequeña figura de bailarina. Era mi personaje animado favorito y mi princesa Barbie de cuando era niña. Caleb Morgan de repente se puso de pie y tomó mi mano para dar un paso al frente, aunque sabía que me había traicionado. En ese momento, las lágrimas cayeron de mis ojos sin control. Por un instante, quise mentirme a mí misma diciendo que el chico con el que crecí no me había traicionado realmente. ¿Por qué lloras, tonta? Caleb Morgan sonrió como tantas veces antes, sosteniendo mi mano para cortar el pastel. Trozo por trozo, lo sirvió a cada compañero, aceptando sus sinceros deseos. Feliz todos los días, Emily Johnson. Lo mejor para ti, Emily Johnson. Fue una fiesta de cumpleaños perfecta, como las que mi madre me organizaba de niña. Pero siempre hay alguien que no soporta la alegría. Cuando le pasaron el pastel a Emma Lewis, mantuvo una expresión fría. Fingí no verlo y puse el plato sobre la mesa. Un segundo después, fue golpeado violentamente al suelo. El plato se rompió y la porcelana cuidadosamente elegida por Caleb Morgan se partió con un fuerte crujido. Mi corazón dio un vuelco y un fragmento de porcelana me cortó el brazo. Instintivamente me agaché para recoger los pedazos, pero Caleb Morgan me atrajo hacia sus brazos. Me examinó de arriba abajo y, al ver la sangre, su expresión se oscureció. Los ojos de Emma Lewis ya estaban rojos por el gesto de Caleb. Con la voz ahogada por la emoción, me lanzó una mirada de odio. No finjas ser amable. Si no fuera por ti, si no fuera por tu madre, yo también habría tenido cumpleaños así. Tu madre era una antes de que pudiera terminar la frase, le di una bofetada en la cara. Los ojos de Caleb Morgan temblaron violentamente. La mano que reposaba en mi hombro aflojó su agarre. Emma se cubrió el rostro y miró a Caleb con lágrimas en los ojos. Nunca he celebrado un cumpleaños en mi vida. Nadie ha hecho eso por mí. ¿Lo entiendes? Todo esto es por Emily Johnson. Por ella y por su madre. Sus palabras provocaron murmullos a nuestro alrededor. La forma en que todos me miraban cambió, evaluando, examinando, incluso con desprecio. Vi a varios compañeros dejar su pastel en silencio. No hagan esto. Esta es la última vez que celebro un cumpleaños con compañeros. Quería que todos fueran felices. Intenté decir algo, pero el dolor en mi pecho creció cuando vi la culpa en los ojos de Caleb Morgan al mirar a Emma Lewis. Incapaz de soportarlo, Emma empujó la puerta y salió corriendo. Caleb me soltó y dio un paso adelante. No te vayas, dije agarrando su mano, con los ojos llenos de súplica. Caleb dudó, me miró un segundo, luego giró la cabeza y apartó mi mano. Su tono estaba cargado de reproche. ¿Por qué la golpeaste? Emma está emocionalmente inestable. Si pasa algo, tú te harás responsable. Caleb Morgan se fue sin dudarlo. Su partida no solo fue embarazosa para mí, sino que incomodó al resto de la clase. El pastel quedó sin terminar. Todos pusieron excusas y se fueron uno por uno. Apreté la pequeña figura de princesa del pastel en mi mano. Sus bordes afilados se clavaban en mi piel. Un poco doloroso. Ya de noche, mi teléfono se encendió un momento. Lo abrí. No era de Caleb Morgan, era una nueva publicación de Emma Lewis en sus redes sociales. En la foto, la silueta me resultaba demasiado familiar. Hay cosas que, por mucho que lo intentes, simplemente no puedes quitárselas. Estaba hablando de Caleb Morgan. Pensé que Caleb no volvería hasta que escuché piedrecillas golpeando mi ventana. Estaba jadeando, inclinado, una mano en la rodilla y la otra extendida. Un regalo. Podrías habérmelo dado mañana. Ya era muy tarde. No tenía razón para venir hasta aquí. Si pasa de medianoche, ya no es un regalo de cumpleaños.
Su voz era tan casual como siempre, con esa sonrisa arrogante. Mi corazón se estremeció ligeramente. Caleb Morgan. Había cosas que quería preguntar, pero al abrir el regalo, las palabras murieron en mi garganta. La última consola de videojuegos. Recordé que el año pasado le había dado a Emma un delicado collar. Ella no estaba feliz. Dijo que era vulgar. Lo guardó en su bolsillo. Ese año encendió fuegos artificiales toda la noche por su cumpleaños. Yo, ingenuamente, pensé que simplemente no le gustaba a Emma y que prefería escuchar fuegos artificiales antes que comprar un regalo adecuado. Resultó que yo no entendía de elegancia. Dijiste que uno de los botones no funcionaba, así que te conseguí la versión más nueva. ¿Te gusta? La diferencia entre el esfuerzo y la indiferencia se volvió de repente muy clara. La voz de Caleb llevaba un matiz de orgullo. Sí, me gusta. Volví a poner la tapa y asentí levemente. Era un gran regalo, uno que cortó el último hilo de apego que me quedaba. En los últimos días de la secundaria, bajo intensa presión mental, el chisme era lo único que nos mantenía en pie. Lo de ayer se difundió rápido y todos susurraban. Cuando me miraban a mí y a Emma Lewis, sus ojos estaban llenos de juicio. Emma a menudo parecía frágil cuando los compañeros venían a verla. Me miraba con un leve aire de triunfo, pero su alegría no duró mucho. Mi padre hizo una donación de equipo de laboratorio en nombre de mi madre y el suyo. Él no permitiría que mi madre fuera irrespetada otra vez. Durante la ceremonia de izamiento de la bandera, el director, con solemnidad, aclaró la situación y dijo que la escuela castigaría severamente a cualquiera que difundiera rumores. Desde la fila de adelante, vi cómo el rostro de Emma Lewis palideció al instante y como Caleb Morgan mostraba una evidente preocupación por ella. Yo aparté la mirada con calma. Después de la ceremonia, Caleb Morgan vino a buscarme. Ve a disculparte con Emma Lewis bajo la sombra del árbol, dijo frunciendo profundamente el ceño. ¿Por qué debería?, pregunté con frialdad. La expresión de Caleb Morgan se oscureció ante mi respuesta. Emily Johnson, Emma Lewis ya ha sufrido bastante por tu culpa y la de tu madre. Mientras tú viajabas por el mundo con mochilas de diseñador cuando eras niña, Emma Lewis luchaba solo por seguir en la escuela. Mientras vivías en una mansión de lujo y comías almuerzos opulentos, ella estaba apretada en un piso alquilado de 50 metros cuadrados. No sabía ni qué decir. Al parecer, cuando el corazón se rompe más allá de sentir, no se siente nada. Caleb enumeraba todas las penurias de Emma Lewis con tanta lástima, como si todo su sufrimiento hubiera sido causado por mí. ¿Y qué? Caleb Morgan frunció aún más el ceño, como si le sorprendiera mi respuesta. Emily Johnson, ¿qué te pasó? Te has vuelto despiadada, fría, arrogante. ¿Volverme así? Siempre había sido así. Cuando lo miré de nuevo, había un rastro de impaciencia en mi mirada. Él me sostuvo la mirada y, por un breve instante, su rostro se congeló. Luego, su expresión se ensombreció por completo. Caleb Morgan chasqueó la lengua, su tono se volvió amargo. Su rostro mostró una frialdad que nunca le había visto antes. Emily Johnson, te di una oportunidad. Solo espera. No fue hasta el día siguiente que entendí lo que Caleb Morgan quiso decir con solo espera. Subestimé el peso de esas palabras. Algo que la madre de Emma Lewis le había dejado había desaparecido. Ella lloraba desconsoladamente y los compañeros a su alrededor la ayudaban amablemente a buscar. Aparté la vista, pero en el momento siguiente, Emma Lewis se acercó directamente a mí, con un tono firme, tú fuiste la última en salir del aula. Crucé los brazos y la miré. Entonces, muéstrame tu mochila. Mientras hablaba, Emma Lewis intentó tomar mi bolso. Le aparté la mano de un manotazo y la miré fríamente. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? El rostro de Lewis comenzó a quebrarse. Pruebas de que tomaste mis cosas. Eras la única en el aula. Si no fuiste tú, ¿quién más podría ser? ¿Crees que desapareció sola? Pero en realidad, no había sido la única en la sala. Miré alrededor, pero no encontré a nadie.
Bajé la cabeza y apreté mi mochila con fuerza. Entonces, sin pruebas, lo siento. No tienes derecho a hacer que abra mi bolso. ¿Qué te pasa? Eso era algo que mi madre me dejó. Es muy importante. Su voz se quebró con lágrimas. No te gustó, ¿verdad? Lo haces a propósito. Seguro que lo tomaste para vengarte de lo que pasó la última vez. Al oírla mencionar la última vez, solté una risa incrédula y estaba a punto de responder cuando las voces a nuestro alrededor comenzaron a intervenir. Si realmente no lo tomaste, Emily Johnson, abre la bolsa y pruébalo. Sí, somos compañeros. No hay necesidad de hacer de esto un gran problema. Además, era algo que la madre de Emma Louise le dejó. Debe ser muy importante. Está destrozada. Las palabras se me atoraron en la garganta. No me importaba lo que Emma Louise pensara de mí, pero no podía hablar con dureza a los compañeros que alguna vez me habían mostrado amabilidad. Justo cuando la multitud se agitaba más, levanté la vista y vi a Caleb Morgan apoyado en la puerta del aula, la cabeza ligeramente inclinada. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Me miraba, tranquilo e inmóvil, con un mensaje claro: ¿suplicarás? Apreté y solté el bolso lentamente y aparté la vista. Está bien, adelante. La expresión de Caleb se oscureció. Sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretar los puños. Contuve la respiración mientras Emma Louise revisaba mi mochila con brusquedad. Mis libros cayeron al suelo, pero no encontró nada. Yo observaba con calma, a punto de hablar, cuando de repente exclamó: «Aquí está». Imposible. La miré sorprendida y, al ver lo que sostenía, mis pupilas se contrajeron violentamente. Eso es mío. Traté de arrebatárselo, pero se apartó. Es mío. Mi madre me lo dio. ¿Cómo podría equivocarme? Mientes. Eso me lo dejó mi madre. La cuerda se rompió ayer y lo guardé en mi mochila. No hay forma de que me equivoque. Alcé la vista y vi un destello de malicia en los ojos de Emma Louise. Lo había hecho a propósito. Jugaba con el colgante de jade en su mano, girándolo y volteándolo. Mi corazón se tensaba con cada movimiento descuidado. No me atrevía a arrebatárselo bruscamente. Piénsalo bien, Emily Johnson. ¿Estás segura de que no te equivocas? Cuando la ayudábamos a buscarlo, Emma Louise dijo claramente que era un colgante de jade. No es suyo, es mío, casi grité. Revisemos las cámaras de seguridad. Ese jade era de mi madre. Las cámaras no funcionan desde hace días, dijo el delegado de clase con gesto de disculpa. De pronto, Emma Louise habló: tengo una idea. El colgante que me dio mi madre es de jade, no se rompe fácilmente. ¿Quieres probarlo? No, no lo hagas. Mi corazón se aceleró. No podía dejarlo caer. Ella curvó los labios: entonces eso prueba que no es tuyo. Ladrona. No te lo devolveré. De pronto recordé algo y me lancé hacia la manga de Caleb Morgan. Había alguien más en el aula. Caleb Morgan. Él estaba allí también, ¿verdad? Lo miré con esperanza. Caleb apretó los labios, a punto de hablar, pero Emma se apresuró: miente. Caleb Morgan estaba conmigo en la oficina del profesor. En ese momento, perdí toda esperanza. Por esa frase, Caleb dudó, luego apartó la mirada. El rostro de Emma se iluminó con triunfo. Me quedé helada y luego enloquecí. Me lancé sobre ella, le abrí los dedos y la abofeteé una y otra vez. Emma gritó y retrocedió tambaleándose. Un instante después, una fuerza poderosa me empujó. Mi espalda golpeó un escritorio y el colgante cayó al suelo conmigo. Con un crujido seco, sentí que mi corazón se rompía junto con él. No había forma de repararlo. Vi a Caleb Morgan protegiendo a Emma, con el ceño fruncido. En ese momento, lo odié, y me odié a mí misma también. Frenéticamente, comencé a recoger los pedazos rotos. Los bordes afilados cortaban mis manos, la sangre goteaba.
Deja de recogerlos, gritó Caleb Morgan. Dije que pares. Una fuerza me levantó del suelo. Su rostro estaba torcido por la ira, pero mi visión estaba borrosa. Solo quería huir. Entonces, una voz profunda y autoritaria resonó detrás de mí, Emily Johnson. El rostro de Emma cambió al instante y Caleb soltó mi brazo. Me giré. Emma llamó nerviosa, papá. Un segundo después, una figura alta e imponente se colocó frente a mí, protegiéndome por completo. Me quedé inmóvil hasta que vi su rostro y la tensión en mi corazón se aflojó. Me lancé a sus brazos llorando. Papá, el colgante que mamá me dio. Está roto. No puedo arreglarlo. Su cuerpo se tensó un instante, luego su mano áspera secó mis lágrimas. Está bien. Compraremos otro. Pero aunque compráramos otro, no sería lo mismo. Mi padre me llevó a casa. Al salir del aula, Caleb Morgan corrió detrás de nosotros, jadeando. No pensé que llegara tan lejos. Mañana, déjame ir a tu casa y explicar. No quería escucharlo. Hundí el rostro en el traje de mi padre. Una voz firme sonó en mi oído, no vuelvas. La familia West no te da la bienvenida. Caleb entendió el peso de esas palabras y se detuvo pálido. Su plan con Emma Lewis era infantil y ridículo. Querían socavar mis logros académicos para elevar el estatus de Emma en la familia West, pero olvidaron algo: en las familias con un mínimo de riqueza y posición, el estatus viene de la capacidad, aún más, de la sangre. Emma no era hija biológica de mi padre, solo la hija de su primer amor, por la que sentía cierta culpa. Pero tras la muerte de mi madre, esa culpa se había desvanecido. Cuanto más intentara escalar, peor sería su final. Mi padre ordenó que Emma se fuera de la familia West, prometiendo pagar su educación y gastos hasta su mayoría de edad. Para ella, esa noticia fue un rayo devastador. Había vivido 5 años como rica, en una villa lujosa, vistiendo alta costura, gastando sin pensar. Pasar de eso a la escasez era como una condena de muerte. Lloró, gritó, llamó papá como una loca. Pero Alexander West la hizo callar con una dura reprimenda. En su rostro cruzó un destello de pánico y vergüenza. Esa misma palabra, papá, había destruido su familia feliz años atrás. Emma vino a suplicarme, con el rostro lleno de lágrimas, tan lastimera que, en el pasado, incluso yo me había ablandado y le permití entrar en nuestra casa. Esta vez, aparté la mirada y no volví a verla. Ella pareció darse cuenta de que su actuación ya no funcionaba, me lanzó una mirada feroz y salió tambaleándose por la puerta. Sabía que iba a buscar a Caleb Morgan, su último refugio. Solo podía desearle buena suerte. Esperaba que Caleb Morgan fuera lo bastante firme para no vacilar, pero, a juzgar por el interminable flujo de mensajes que envió ayer, probablemente no lo era. Alexander West dijo que yo estaba enferma, que estaba enferma igual que mi madre. Había dolor en sus ojos cuando lo dijo, pero yo solo sonreí porque era la hija de mi madre. Caleb Morgan todavía vino a verme recientemente. El cartel en nuestra puerta decía claramente: prohibida la entrada a Caleb Morgan o perros. Pero, tan orgulloso como siempre, fingió no entender. Cuando la puerta no se abría, trepaba por la pared. Se quedaba bajo mi ventana, lanzando guijarros uno tras otro para golpear el cristal. A veces, cuando abría la ventana, se iluminaba de alegría. Y si miraba hacia abajo, podía ver el borde enrojecido de sus ojos. Cuando no la abría, el golpeteo se volvía irritante. Pero bastaba un solo mensaje para que el ruido se detuviera al instante. Alexander West probablemente también lo notó. De vez en cuando pasaba por el pasillo y miraba hacia abajo. Veía algo, guardaba silencio un largo rato, pero al final no decía nada. Podía adivinar lo que esperaba, un final diferente, uno que él y mi madre nunca tuvieron. Antes de dejar el país vi a Caleb Morgan por última vez. En una cafetería, su rostro estaba visiblemente más delgado, con sombras oscuras bajo los ojos. Sin embargo, su mirada tenía una luz extraña. Caleb Morgan permaneció callado mucho tiempo.
Sus primeras palabras fueron: Molly Johnson, has adelgazado. ¿Adelgazado? Probablemente. No era de extrañar que Abigail Scott me instara a comer más últimamente. ¿Pero no es mejor estar más delgada? Siempre pensó que la figura delicada de Emma Lewis la hacía parecer más digna de compasión y adorable. Cuando no respondí, un destello de pánico cruzó los ojos de Caleb Morgan. Molly Johnson, no quise tratarte así aquel día. Solo perdí la cabeza. Pensé que me tenías a mí y también al tío Alexander, así que hasta ahí podía llegar. Agarré mi bolso y me levanté para irme. Al darse cuenta de que había dicho algo indebido, Caleb se calló rápidamente. No te vayas. Por favor, no te vayas. No diré nada más. Quédate un poco más. Un largo silencio. Finalmente, hice solo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste a Emma Lewis? ¿Por qué me traicionaste? Caleb Morgan se quedó congelado un momento. Dijo: Emma Lewis parecía tan desdichada cuando llegó por primera vez a la familia West. No pude evitar reírme. ¿Qué tenía de desdichada Emma Lewis? Y aunque lo fuera, no tenía nada que ver conmigo. Reí hasta que las lágrimas rodaron. No llores, Emily Johnson, no llores. Caleb Morgan se puso nervioso, tratando de enjugarme las lágrimas como solía hacer cuando éramos niños. Cuando lloras, me rompe el corazón. Incluso con mi corazón entumecido, esa frase todavía lo hizo temblar porque Caleb Morgan siempre había sido así. Al principio, realmente no le gustaba la seria y obediente Emma Lewis. Era una empollona torpe. Sus notas eran pésimas y aún así se aferraba a sus libros todos los días. Después de decir eso, se volvió hacia mí: Molly Johnson, no seas como ella. Si lo haces, ya no jugaré contigo. En ese momento fui tan feliz. El amigo de la infancia con el que había crecido no me lo había arrebatado Emma Lewis hasta ese día. La madre biológica de Molo irrumpió en la casa. Rompió los libros de Emma, le tiró del pelo y la arrastró fuera de la puerta, gritando que estudiar no servía para nada y exigiendo ver a mi padre para pelear por la herencia. Nolt lloraba desconsoladamente, forcejeando con todas sus fuerzas. Después de que se llevaron a su madre, se sentó en el suelo, cubriéndose la cara, abrazando sus libros rotos y llorando en silencio. Yo me quedé sorprendida, pero aún murmuré: se lo merece. Ellos son quienes destruyeron la familia de otro. Caleb Morgan me oyó. Me miró, con los labios apretados en silencio, pero con una expresión extraña. Después, alguien le compró a Emma Lewis libros nuevos y una mochila nueva. Ella abrazó esas cosas y me miró por primera vez con orgullo. Ese fue el inicio de su victoria. Caleb Morgan ya no pudo venir a mi casa. Su padre lo golpeó severamente y estuvo en cama varios días. Quién sabe si siquiera podría presentar el examen de ingreso a la universidad, aunque en su caso no importaba mucho, nunca fue bueno estudiando. En cuanto a Emma Lewis, la vi una vez con un vestido arrugado por un mal lavado. Molly Johnson, ¿realmente crees que has ganado? May Lewis me miró y sonrió, todavía llena de orgullo. ¿Sabes por qué Caleb Morgan te confesó su amor? Fue porque yo se lo permití. Dije que quería verte caer de tu pedestal. Así que hizo todo, actuó como un perro leal que te llevaba a todas partes, te ayudaba a saltarte clases. Tus notas cayeron en picada. Me miró con odio: tu madre le robó a mi padre, así que yo te robé a tu novio. Dejé mi taza de té, un poco desconcertada por su lógica. Sonreí levemente: ¿crees que eres hija de Alexander West? Sabes muy bien la verdad. Tú y Alexander West no compartís sangre. Incluso si tu madre logró trepar hasta esa posición, ¿podrías volver atrás sin nacer de su vientre? El rostro de Malloy se puso pálido, pero aún intentó discutir. ¿Y qué? Tú eres su hija biológica, pero Caleb Morgan aún no te quiere. Me quiere a mí. En el futuro estaré con él. Nos casaremos. Incluso entonces, seguiré siendo mejor que tú. ¿La infidelidad es genética? No pude evitar reír.
Saqué mi teléfono y le puse un video. Míralo bien. La cara de Malloy se fue tornando cada vez más pálida mientras el video avanzaba. Luego su expresión se endureció y se lanzó contra mí con algo afilado. Pero antes de que pudiera alcanzarme, una mano salió de detrás y le agarró la muñeca con fuerza. La sangre comenzó a gotear de la palma. Levanté la vista. Caleb Morgan había aparecido en algún momento, su rostro pálido y el ceño fruncido. Arrojó el cuchillo como si nada, como si no sintiera el dolor. Me atrajo hacia sus brazos, revisándome de pies a cabeza con pánico, solo relajándose cuando vio que estaba ilesa. Malloy vio la escena y perdió por completo la razón. Caleb Morgan le lanzó una mirada fría, con una furia helada en los ojos. Malloy se quedó paralizada. La seguridad llegó rápidamente y se la llevó. Sentí una mezcla de sorpresa y claridad. El favoritismo de Caleb Morgan siempre había sido voluble. De niños, corría por toda una calle para alcanzar a un vendedor de helados para mí. Más tarde, podía mentirme y manipularme solo para hacer feliz a Emma Lewis. Y ahora volvía a cambiar. El ambiente se tranquilizó. Caleb Morgan sostuvo mis hombros, con una expresión un poco incómoda. Rompí el silencio primero. ¿Qué pasó con tu mano? La levantó. Una profunda herida cruzaba su palma. Duele, ¿verdad? Ante mi pregunta, un destello de alegría cruzó su rostro. Sus ojos se enrojecieron y habló con la voz entrecortada. No duele. Ni un poco, Emily. Mientras hablaba, una lágrima cayó sobre mi hombro. Caleb Morgan inclinó la cabeza, enterrándola en mi hombro, con la voz ahogada. Cuando me lo preguntas, deja de doler por completo. Bien, respondí con calma. Luego lo empujé. Caleb Morgan dio unos pasos hacia atrás, con expresión perdida y confundida. Fruncí el ceño. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Caleb Morgan apenas había abierto la boca cuando lo interrumpí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me sigues? Su rostro se volvió mortalmente pálido. Fingí no ver su expresión gris y sin vida. No me sigas. Es repugnante. No es que no pudiera ver que Caleb Morgan estaba herido. Y sabía que mis palabras eran crueles, pero no pude evitarlo. No solo con Caleb Morgan, a veces, incluso conmigo misma, no podía evitarlo. Una vez, mi tía había cortado fruta y dejó el cuchillo cerca. Lo tomé y de pronto se me ocurrió un pensamiento. ¿Sería tan fácil cortar la piel como cortar una manzana? Sostenía el cuchillo, trazándolo sobre mi piel, cuando mi padre irrumpió en la habitación. Su rostro se puso pálido y me arrebató el cuchillo como un loco, abrazándome con fuerza. No, Emily, por favor, no. No asustes así a papá. Su voz temblaba y se ahogaba en emoción. No pasó ni un mes antes de que mi padre me enviara al extranjero. Dijo que quería que recibiera el mejor tratamiento. Mi ánimo mejoró mucho. Fuera de mi ventana había un césped verde y frondoso. Cada mañana me quedaba de pie mirando al pequeño cachorro que mi padre me había traído corriendo alegremente por la hierba. Ese día abrí la ventana, pero no vi al cachorro revolcándose. En su lugar, en medio del campo verde, estaba Caleb Morgan vestido con un traje negro, alto y erguido. Su cabello negro y desordenado le cubría parcialmente los ojos. No podía distinguir su expresión. Luego vi los mensajes en nuestro grupo de secundaria. Decían que, el día de la entrega de solicitudes para el examen de ingreso, Caleb Morgan me buscó. Encontró al profesor y dijo que quería postular a la misma universidad que yo. Pero lo único que recibió fue un formulario en blanco y un aula vacía. Yo ya me había ido hacía mucho. Supe de la situación reciente de Caleb por el grupo. Al parecer, sostuvo ese formulario en blanco y de repente salió corriendo de la escuela, luego se agachó frente a mi casa todo un día. Molly Johnson. En la puerta, Caleb Morgan bajó la mirada, agotado y terco. Hablemos. Caleb Morgan ya se había enterado de mí. Sabía que casi me quité la vida con un cuchillo de fruta. Lo primero que hizo al entrar fue escanear la habitación con nerviosismo, revisando los escritorios y armarios,
pero no lo encontraría. Abigail Scott ya había escondido todo. Caleb Morgan se sentó, forzando una sonrisa. Se veía absolutamente horrible. Te ves terrible. Últimamente había estado leyendo muchas novelas angustiantes, quedándome despierta hasta muy tarde. La tristeza me oprimía el pecho y me despertaba con ojeras. Pero Caleb Morgan no se veía mejor. Sus mejillas se habían hundido notablemente. El chico que antes era despreocupado y radiante ahora parecía completamente agotado. No estás durmiendo bien, respondí de forma casi mecánica, pero Caleb Morgan se puso ansioso. Frunció el ceño y me miró de arriba abajo, al ver la sudadera obviamente demasiado grande que llevaba puesta, su expresión se ensombreció. ¿Tienes problemas para dormir? ¿Qué pasó con las recomendaciones del médico? ¿Cómo te está cuidando Abigail Scott? ¿Estás comiendo bien siquiera? Me estaba molestando con su avalancha de preguntas. Lo miré frunciendo el ceño y con un tono áspero. ¿No es esto exactamente lo que querías? He caído al barro y ahora Emma Lewis puede brillar. ¿No deberías estar feliz? No vuelvas, Caleb Morgan. ¿Acaso no ya terminamos? La misión está cumplida. Ve a buscar a Emma Lewis. No vengas a molestarme. El rostro de Caleb Morgan palideció al instante. No es así. Al parecer, Caleb Morgan realmente no entendía las palabras. Cuando levanté la vista y lo vi aparecer en el aula, no pude evitar poner los ojos en blanco. Caleb Morgan actuó como si no hubiera visto mi expresión. Se acercó sonriendo. Emily Johnson, ¿hay alguien sentado a tu lado? Antes de que pudiera responder, ya estaba medio sentado. Sí. Fue entonces cuando una voz fresca y agradable sonó detrás de mí. Nathaniel Hall se acercó con un polo azul marino oscuro. Un brillo sutil pasó por sus rasgos afilados y atractivos. Llegas tarde, dijo. ¿No te envié un mensaje para que me guardes un asiento? Sonreí. Ya estaba aquí, ¿cómo podría pedirle que se moviera? Nathaniel Hall no respondió. Dejó caer algo en mis manos. Me tardé un poco en conseguir el desayuno. Los bollos humeantes calentaban mis manos. Había restaurantes chinos aquí, pero la mayoría servía pollo kung pao. La única tienda de bollos tradicionales estaba a más de 20 minutos en coche. El viaje tomó casi una hora. Nathaniel Hall se sentó a mi lado como si nada hubiera pasado. El rostro de Caleb Morgan primero se tensó y luego se oscureció al ver que Nathaniel actuaba con naturalidad. Conteniendo su ira, preguntó, ¿quién es él? Antes de que yo pudiera hablar, Nathaniel Hall lo miró con desdén. ¿Y este tipo? ¡Qué aleatorio! Por una vez, el rostro de Caleb Morgan mostró incomodidad. Presionó los labios, y finalmente abrió la boca. Pero, ¿qué podía decir? Amigo de la infancia, novio Caleb Morgan sabía muy bien que esas identidades habían terminado en el momento en que eligió ponerse del lado de Emma Lewis. Nathaniel Hall abrió su libro con calma, sin dedicarle otra mirada, y luego soltó una risa breve. ¿Qué? No eres nada, y aún así sales gritando como un payaso. Luego lo miró con ojos fríos y despiadados. Soy el amigo de la infancia de Emily Johnson. La he conocido desde que era muy, muy pequeña, antes de que nos mudáramos y yo conociera a Caleb Morgan. Caleb Morgan dio un paso atrás, tambaleándose ligeramente. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Sus labios temblaban. No, no lo eres. Ma y yo nos conocemos desde niños. Yo soy quien. No terminó la frase. Me miró, aferrándose a la última pizca de esperanza, tratando de reafirmar su lugar en mi vida. Bajé la vista, apartando el cabello detrás de mi oreja. ¿Importa ya, Caleb Morgan? Tal vez pasamos años juntos en el pasado, pero las décadas que vienen en mi vida no te incluirán. Siempre habrá alguien nuevo, alguien que construya poco a poco y finalmente supere 12 años. Sonreí suavemente. Vete, Caleb Morgan. Verte me hace infeliz.
Ese día vi cómo la luz en los ojos de Caleb Morgan se apagaba lentamente. Realmente se fue, reservó un vuelo ese mismo día. Abigail Scott me dijo que no le había sido fácil llegar hasta aquí. Su padre lo había encerrado. Nadie sabía en qué pensaba. Saltó directamente desde el balcón del segundo piso, se rompió una pierna. El mayordomo lo encontró cojeando y aún intentando salir corriendo, como si no le importara nada más, como si estuviera dispuesto a arriesgarlo todo solo para llegar aquí. No llegó a cruzar la puerta, pero asustó a su padre casi hasta la muerte. Después de que Caleb Morgan pasó más de 2 semanas en cama, su padre finalmente cedió e hizo algunos arreglos para ingresarlo en mi escuela. Dijeron que cuando Caleb Morgan llegó, llevaba una mochila llena de mis bocadillos favoritos. Deja de hablar, le corté a Abigail Scott, bajé la cabeza y me cubrí el rostro, pero las lágrimas calientes igualmente brotaron. La habitación quedó en silencio por un largo rato. Cuando finalmente levanté la vista, ya me había secado las lágrimas de los ojos. Mi teléfono vibró con una cadena de mensajes. Nathaniel Hall había enviado quién sabe cuántos. Emily Johnson, ¿por qué no apareciste hoy? ¿Sabes cuántas personas pasaron y preguntaron si el asiento a mi lado estaba ocupado? Casi me parto de tanto sonreír. El desayuno ya está frío. Emily Johnson, no me digas que mañana tampoco vendrás. Cobarde, nos conocemos desde que nacimos. Si no te hubieras mudado, seríamos novios de la infancia. Emily Johnson, no mires atrás. Yo no miraré atrás. Apreté el colgante de jade que me dejó mi madre contra mi pecho. Nathaniel Hale se había tomado la molestia de buscar a un viejo maestro artesano en algún lugar, trabajando sin descanso para repararlo y unirlo cuidadosamente. Todavía hay tantos capítulos de 12 años esperándome en mi vida.